Don Mateo Rivera se despertó temprano aquella mañana, como lo hacía todos los días. La suave luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de su pequeña casa en la aldea de Esperanza, mientras se preparaba para otro día de trabajo arduo. Tenía 60 años, pero su cuerpo estaba marcado por los años de sol y tierra, y su alma por la añoranza de Lucía, su esposa que había fallecido 10 años antes. Juntos habían trabajado en la finca, cuidando el ganado, sembrando maíz y cultivando la tierra. Desde su muerte, don Mateo se había alejado de muchas cosas, incluso de su propia familia, prefiriendo la soledad y el silencio de la finca. Su única compañía constante era Estrella, su caballo dorado, que siempre estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Aunque la vida era dura, él todavía creía que podía superar las adversidades, aunque los signos de desgaste estaban por todas partes. La mañana estaba calurosa, con la humedad en el aire indicando que otro día caluroso se aproximaba. Don Mateo tenía una rutina rígida, comenzando con el cuidado de los animales. Pero ese día algo estaba diferente. Cuando caminaba por el estrecho sendero que llevaba al establo, un hombre desconocido apareció en la entrada de la finca. Era un comerciante de ganado de facciones duras y un semblante serio. «Traje el toro que usted pidió», dijo con voz grave, mientras señalaba al animal que estaba atado detrás de su carreta. El toro, con grandes cuernos y un pelaje oscuro, parecía fuerte e imponente. «Este es Furioso», agregó el comerciante con una sonrisa discreta, como si ya supiera que ese animal cambiaría la vida de don Mateo para siempre. Don Mateo miró al toro por un instante, observando sus ojos salvajes y su postura agresiva. «Es fuerte sin duda», dijo, intentando esconder la inseguridad en su voz. El comerciante aseguró que ese toro era el mejor para fortalecer el ganado y que con el tiempo mejoraría la calidad de los animales. Don Mateo sintió un apretón en el pecho, pero sabía que no podía rechazar la oferta. Su finca estaba en riesgo y él creía que Furioso podría ser la última oportunidad de salvar todo lo que él y Lucía habían construido. Con un esfuerzo pagó por el toro, sintiendo una extraña mezcla de esperanza e incomodidad. No sabía en ese momento, pero esa compra definiría el rumbo de su vida en los días venideros. En los primeros días, Furioso parecía adaptarse bien al nuevo ambiente, pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. El toro, que don Mateo había imaginado como un animal difícil, comenzó a mostrar un comportamiento totalmente impredecible. Destruyó parte de la cerca de madera con una fuerza descomunal, haciendo que el corazón de don Mateo se disparara. Estrella, siempre alerta, intercambió miradas preocupadas con su dueño, como si supiera que algo no estaba bien. Uno de los peones, José, fue el primero en comentar: «Ese toro no vale nada, don Mateo. Es peligroso. Deberíamos venderlo antes de que sea tarde». Pero don Mateo no quería escuchar. Estaba convencido de que ese toro sería la clave para su supervivencia. «Tenemos que darle tiempo, José», respondió con firmeza, tratando de ocultar el miedo que comenzaba a crecer dentro de él. A medida que pasaban los días, Furioso se volvía más agresivo. Atacaba a otros animales, arrancaba las cercas con una violencia aterradora y su comportamiento se volvía cada vez más errático. Los peones comenzaron a alejarse del ganado, temerosos de que el toro pudiera volverse contra ellos. «Esto no va a terminar bien», dijo otro trabajador, un joven llamado Miguel, pero don Mateo estaba obstinado. Sabía que la finca dependía de un ganado fuerte y por más que el comportamiento de Furioso fuera arriesgado, creía que podría domarlo. Cada nuevo incidente aumentaba la tensión. Se encontraba en un dilema, con los peones cuestionando sus decisiones y el toro demostrando que de hecho estaba fuera de control. Fue una tarde calurosa cuando la situación alcanzó su punto crítico. Don Mateo estaba en el campo tratando de controlar el ganado cuando Furioso se escapó nuevamente de la cerca. El toro corrió descontrolado, atropellando todo a su paso. Don Mateo vio al animal dirigiéndose hacia Estrella y por impulso corrió para intentar detener la furia del toro. «Estrella, quédate detrás de mí», gritó el agricultor, pero su caballo sabía qué hacer. Estrella, con su inteligencia y lealtad, se puso entre don Mateo y el toro, como si comprendiera que su misión era proteger al hombre, que siempre le dio cariño. El toro no dudó y avanzó, mirando directamente a don Mateo. La tensión era palpable y el aire parecía pesado con la inminencia de un gran conflicto. El choque fue brutal. Furioso golpeó a Estrella con una fuerza tremenda, haciendo que el caballo cayera al suelo. Don Mateo quedó paralizado, viendo cómo su fiel amigo era derribado. Pero a pesar de sus heridas, Estrella no retrocedió. Se levantó con esfuerzo y con un rugido lanzó una patada certera a Furioso, empujando al toro hacia atrás. Don Mateo, que estaba en shock, no sabía qué hacer. Estrella estaba claramente herido, con sangre saliendo de una de sus patas, pero el caballo no parecía dispuesto a abandonar la lucha. Miró a don Mateo con los ojos llenos de dolor.
pero también de una determinación que el agricultor nunca olvidaría. En un último movimiento, Estrella se levantó, lanzó otra patada y finalmente Furioso se alejó, derrotado y exhausto. Don Mateo corrió hacia Estrella, su corazón desbocado. El caballo respiraba con dificultad, pero seguía vivo. «Me salvaste, mi amigo», dijo don Mateo con lágrimas en los ojos. Sabía que en ese momento Estrella había puesto su propia vida en riesgo para protegerlo. El toro había sido derrotado, pero lo que quedó grabado en el alma de don Mateo fue el sacrificio de Estrella, que luchó hasta el final sin pensar en sí mismo. El agricultor, ante la lealtad incondicional de su caballo, sintió una sensación de claridad. La finca aún podía estar en peligro, pero sabía que no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que había una oportunidad, aunque pequeña, de vencer las adversidades. La tensión en las semanas siguientes fue inmensa. Don Mateo cuidó de Estrella con el máximo esmero, tratando las heridas del caballo y tratando de restaurar la fuerza de su amigo. Pero la finca estaba lejos de estar a salvo. Furioso seguía en el cercado, y la destrucción causada por el toro dejaba a todos alrededor con un sentimiento de aprensión. Los peones estaban cada vez más insatisfechos, cuestionando si don Mateo no estaba poniendo a todos en riesgo por su terquedad. José, el peón más viejo y experimentado, fue directo. «¿No lo ve, don Mateo? Ese toro no nos ayudará, nos va a destruir». El agricultor sentía la presión aumentar, pero no quería escuchar. La finca se estaba hundiendo en deudas, y él veía en Furioso la última oportunidad para salvar lo que quedaba. Estrella, por su parte, comenzaba a recuperarse. El caballo aún no estaba completamente bien, pero su espíritu fuerte parecía animar a don Mateo. Continuaba trabajando, pero siempre con una preocupación constante. Sentía que el tiempo se agotaba y los días pasaban más rápido de lo que quisiera. Las sequías se prolongaban, el precio del maíz seguía subiendo y la salud del ganado empeoraba. Don Mateo se veía atrapado en un círculo vicioso. El toro agresivo era necesario para asegurar un futuro, pero parecía ser una amenaza constante, y los trabajadores comenzaban a abandonarlo. Cuando Estrella finalmente se levantó con suficiente fuerza para volver al trabajo, don Mateo decidió que era hora de enfrentarse a Furioso nuevamente, no ya con el deseo de domarlo, sino de tratar de evitar el desastre que estaba a punto de suceder. Era un día caluroso y sofocante, y el sol estaba alto en el cielo. Don Mateo salió de casa, su sombrero viejo y amarillento cubriendo parcialmente su rostro. Estrella estaba a su lado como siempre, con pasos firmes y confiados. Se dirigieron al cercado donde estaba Furioso y la tensión en el aire era palpable. El toro parecía estar esperando, con los ojos fijos en don Mateo y Estrella. El agricultor sabía que algo debía hacerse, y que tal vez era mejor enfrentar a Furioso de una vez por todas, antes de que el toro causara más daños en su finca y a sus pocos empleados que quedaban. Don Mateo se quedó quieto por un momento, mirando al toro y sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Estrella, a su lado, parecía entender el momento de silencio. El caballo, aunque aún herido, estaba más tranquilo, tal vez por la certeza de que su misión de proteger al hombre que tanto amaba no había terminado. Don Mateo respiró profundamente y se acercó lentamente a Furioso, con Estrella a su lado. El toro, furioso como su nombre indicaba, lanzó un rugido y avanzó con fuerza. El agricultor, con el corazón acelerado, tuvo una idea. Sabía que no podía confiar más en sus cercas débiles para mantener al toro preso. El desafío fue inmediato. Furioso avanzó a gran velocidad con sus cuernos apuntando directamente a don Mateo. El agricultor, con la ayuda de Estrella, logró esquivar la embestida, pero la fuerza del toro hizo que la cerca cediera aún más. «Tenemos que apartarlo, Estrella», gritó don Mateo mientras trataba de maniobrar al toro. Pero Furioso ya no estaba dispuesto a intimidarse. Quería la libertad y estaba dispuesto a luchar por ella. El ambiente estaba tenso y cargado de adrenalina. Don Mateo sabía que una vez más Estrella sería el factor decisivo en esa batalla, y el caballo no dudó. Con agilidad, Estrella corrió hacia Furioso y con una serie de maniobras rápidas logró desviar la atención del toro hacia él, creando una ventana de oportunidad para que don Mateo actuara. El plan funcionó. Don Mateo, con las manos sudorosas y el corazón a mil, finalmente consiguió atrapar a Furioso de vuelta en el cercado, esta vez utilizando cadenas más fuertes y cerrando las brechas que el toro había creado. La lucha había sido extenuante, tanto para el agricultor como para el caballo, pero algo en don Mateo había cambiado. Sentía un alivio momentáneo, pero la sensación de que aún quedaba mucho por hacer para salvar su finca flotaba sobre él. Cuando todo finalmente quedó en silencio, se acercó a Estrella, acariciando su melena con manos temblorosas. «Lo conseguimos, mi amigo».
Ahora necesitamos un milagro, murmuró, sintiendo una ola de gratitud y pesar. Al mismo tiempo, Estrella, ya sin fuerzas, movió la cabeza levemente como si estuviera de acuerdo. El vínculo entre ellos, reforzado por esa batalla, parecía más fuerte que nunca. Habían superado un obstáculo más, pero el futuro de la finca de don Mateo seguía siendo incierto. Sabía que no podría luchar contra los vientos de la vida solo, pero sentía que la fuerza de Estrella y la lealtad del caballo eran la única razón que lo mantenía en pie. Lo que sucedería a partir de allí seguía siendo un misterio, pero en ese momento don Mateo sintió que por más incierto que fuera el destino, ya no estaba solo en la lucha. Él y Estrella enfrentarían lo que viniera, con el mismo coraje y determinación con los que habían enfrentado al toro Furioso. La tranquilidad que siguió a la lucha con Furioso fue breve. Don Mateo sabía que ese era solo un pequeño intervalo y que pronto surgirían nuevos desafíos. El comportamiento del toro había causado daños irreparables al cercado, y la idea de seguir dependiendo de Furioso para salvar la finca parecía cada vez más imposible. Aunque el toro estaba encerrado, la tensión entre los peones y el agricultor alcanzaba su punto máximo. José, con su mirada preocupada, llegó a sugerir que la mejor solución sería vender a Furioso y enfocarse en otras alternativas para salvar la propiedad. Pero don Mateo no cedía. Aún creía que había algo más en esa apuesta, aunque el costo fuera cada vez mayor. Don Mateo se sentía poco a poco más aislado. Las críticas de los peones, que antes eran tímidas, ahora se volvían más audibles. Comenzaban a cuestionar su capacidad de liderazgo y la sensación de soledad se volvía más fuerte. Sabía que su finca, antes próspera y llena de vida, ahora se estaba muriendo, consumida por la sequía y los crecientes costos. Pero había algo dentro de él que no lo dejaba rendirse. Recordó a Lucía de cómo siempre lo había apoyado, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Se preguntaba en silencio si ella habría sido tan persistente como él. No quería que su muerte fuera el fin de todo. Quería honrar su memoria y para ello necesitaba creer que aún había tiempo para salvar su tierra. Estrella, por su parte, estaba cada vez más delgado y cansado. Don Mateo lo cuidaba como si fuera un hijo, pero sabía que las fuerzas del caballo se estaban agotando. Sentía eso en los ojos de Estrella, en la forma en que el animal se movía más despacio cada día. Pero el caballo nunca se quejaba. La lealtad de Estrella estaba por encima de todo, y eso de alguna manera le daba fuerzas a don Mateo. Sabía que él y Estrella estaban juntos en esta lucha, no solo como hombre y animal, sino como compañeros de vida, enfrentando la adversidad juntos. Una mañana fría, don Mateo decidió ir al mercado local para buscar algunos recursos. El clima estaba pesado y no sabía bien qué esperar. Estrella, aunque aún herido, lo siguió fielmente, como siempre. Cuando llegaron al mercado, don Mateo se encontró con un viejo amigo de toda la vida, un hombre llamado Enrique, que había sido vecino y compañero de trabajo durante los años de juventud. Enrique miró al agricultor y dijo con una sonrisa cansada: «Escuché sobre los problemas que estás enfrentando, Mateo. Sé que las cosas no están fáciles, pero la vida nunca fue justa, ¿verdad?». Don Mateo asintió sin saber qué responder, pero Enrique le dio una idea. «Si pudieras invertir en mejores semillas y conseguir un sistema de riego más eficiente, tal vez puedas salvar al menos el siguiente maíz. Con el maíz adecuado podrías generar algo más de dinero para la finca». Don Mateo no sabía qué pensar. La idea de invertir en más insumos parecía arriesgada, pero también sabía que no podía seguir en la misma situación. La sequía había devastado gran parte de la plantación y la compra de semillas especiales podría ser su última oportunidad. Pero sabía que la finca estaba prácticamente sin recursos. Se quedó allí, mirando las semillas y las opciones de riego, sintiéndose perdido. La lucha por su tierra y su vida parecía haberse transformado en una sucesión de decisiones difíciles, sin garantías de éxito. Esa noche don Mateo permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que Enrique había dicho. Estrella estaba acostado junto a la casa descansando. El caballo parecía tranquilo, pero don Mateo sabía que no podía seguir posponiendo la decisión. Necesitaba actuar y pronto. Pero había algo en su corazón que le decía que no debía rendirse. Tal vez, incluso en las peores condiciones, la verdadera fuerza no fuera solo hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, sino hacer lo que fuera necesario para mantener la dignidad intacta. La finca podría estar al borde del colapso, pero no podía permitir que la esperanza muriera. Mientras el silencio de la noche se instalaba, don Mateo hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No sabía cómo, pero encontraría una manera de salvar la finca, con o sin Furioso. Tal vez fuera el sacrificio de Estrella lo que lo había fortalecido, o tal vez fuera el vínculo inquebrantable que sentía con la tierra. Lo que fuera, don Mateo estaba decidido a enfrentar lo que fuera que el futuro trajera.
con coraje y esperanza renovada. El día siguiente trajo una sensación de urgencia. Don Mateo despertó antes del amanecer, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. El mercado de ganado estaba cada vez más saturado y las posibilidades de vender a Furioso por un buen precio eran mínimas. Miró a su caballo Estrella, que aún se recuperaba de las heridas y parecía más cansado que nunca. Era difícil para don Mateo no sentirse culpable. Sentía que había puesto en riesgo a su amigo y aunque Estrella aún estaba a su lado, el caballo ya no era el mismo. Sin embargo, había algo inquebrantable en los ojos de Estrella, algo que decía que, a pesar de todo, aún valía la pena luchar. Durante el desayuno, don Mateo conversó con sus pocos empleados, quienes comenzaban a alejarse, sintiendo que la finca estaba condenada. José, el peón más viejo, una vez más sugirió que vendiera a Furioso y se enfocara en otras alternativas, pero don Mateo resistía. Sentía que la finca y la memoria de Lucía estaban directamente vinculadas a ese toro. La idea de rendirse parecía inconcebible, aunque sabía que su resistencia estaba arriesgando todo lo que aún le quedaba. En el fondo, sabía que el futuro de su tierra no estaba en manos de Furioso, sino en las suyas. La pregunta era, ¿tendría él suficiente fuerza para seguir adelante? A lo largo de ese día, don Mateo pasó horas revisando las cercas y preparando los recursos que aún quedaban. El campo estaba seco y la plantación de maíz parecía un espejo de su propia vida, una lucha contra el tiempo y las adversidades. Estrella, una vez más a su lado, lo siguió con la paciencia característica de los animales leales. Don Mateo sintió un apretón en el corazón al mirar a su caballo. No sabía por cuánto tiempo Estrella podría continuar. Así, el caballo había dado todo lo que podía, y si no fuera por la inmensa lealtad que compartían, tal vez sería más fácil para ambos rendirse. Cuando la noche cayó, la sensación de impotencia se intensificó. Don Mateo se sentó en su vieja silla en el porche, mirando la finca y el cielo estrellado arriba. Sentía una presión creciente, un peso en el alma que le parecía insoportable. Estaba a punto de perder todo: la finca, la esposa, el futuro que aún soñaba. Las palabras de Enrique aún resonaban en su mente, como un posible camino hacia la salvación, pero no sabía si tenía fuerzas para tomar la decisión de arriesgar lo poco que le quedaba. Después de todo, ¿cómo podría confiar una vez más cuando tantas cosas habían salido mal? La madrugada llegó sin respuestas, pero con más dudas. Don Mateo aún no sabía si debía invertir en las semillas y en el sistema de riego sugerido por Enrique. El dilema lo consumía. Sabía que si hacía esa apuesta y las cosas no salían bien, lo perdería todo, de una vez por todas. Por otro lado, si no arriesgaba, la finca simplemente se apagaría lentamente. La idea de perder la tierra, el legado de la familia, el trabajo de toda una vida, lo paralizaba. Cada minuto que pasaba sentía que una parte más de su espíritu se apagaba. Y entonces, en el silencio de la noche, el recuerdo de Lucía lo golpeó con fuerza. Recordó cómo ella lo animaba a no rendirse, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Tal vez, pensó, eso era lo que faltaba, el valor para continuar. Al amanecer, don Mateo tomó una decisión. No sabía lo que el futuro traería, pero decidió invertir en las semillas y el sistema de riego. No porque creyera que fuera la única opción, sino porque sentía que necesitaba hacer algo para mantener su dignidad. No sería un camino fácil ni garantizado, pero era el único que aún tenía. La tierra aún era suya, y aún tenía la fuerza de Estrella a su lado. Sabía que si no lo intentaba, si no se atrevía a seguir adelante, la derrota sería segura. Y entonces, con el corazón más pesado que nunca, don Mateo se preparó para dar ese último paso, enfrentando el miedo y la incertidumbre que se habían instalado en su vida. El momento de actuar llegó rápidamente. Don Mateo llamó a los peones y explicó su decisión. Algunos de los trabajadores estaban desanimados y dudosos, pero otros parecían ver una chispa de esperanza en los ojos del agricultor. José, siempre el más cauteloso, suspiró profundamente, pero no se opuso. Sabía que don Mateo había tomado su decisión. «La lucha sigue entonces», dijo José, con una sonrisa amarga. Don Mateo asintió sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que a partir de ahí sería una carrera contra el tiempo. Con las semillas y el plan de riego en manos, don Mateo y los peones comenzaron a trabajar. Estrella, aunque cansado, aún estaba allí, acompañando a su dueño en cada movimiento, como siempre. El caballo parecía sentir el peso de la jornada, pero también estaba allí, dispuesto a dar lo que quedaba de sí. A partir de ese momento, don Mateo ya no tenía más opciones. El riesgo era grande, pero su fe en sí mismo y en la tierra que cultivaba era mayor. Ya no luchaba solo por la finca, luchaba por la memoria de Lucía, por el honor de su trabajo, por la promesa de un futuro que aún creía posible.
El trabajo en los días siguientes fue extenuante. Don Mateo y los peones pusieron todo el esfuerzo posible en la plantación, cavando los canales para el riego y sembrando las semillas con la esperanza de que tal vez un milagro fuera posible. Estrella, aunque cansado, siempre estaba presente, ayudando donde podía, llevando a su dueño por los campos con la calma que solo un verdadero compañero podría tener. Pero el calor del sol era implacable, y las dificultades de la vida rural parecían acumularse sin señales de alivio. La sequía aún dominaba la tierra, y las expectativas de cosecha no eran buenas. Cada día parecía más difícil, pero don Mateo nunca pensó en detenerse. Sabía que la finca lo necesitaba, y que más que nunca, la lucha que libraba no era solo por la tierra, sino por la propia dignidad. Mientras el sol se ponía todas las noches, don Mateo observaba el campo y el cielo, sintiendo una sensación extraña de desgaste. Sabía que los resultados no aparecerían rápidamente. La duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Y si las semillas no germinaban? ¿Y si el sistema de riego fallaba? Había apostado todo lo que tenía en un último intento. Al mirar el horizonte, también recordaba cómo los demás lo miraban esperando que fracasara. Pero en lugar de ceder al miedo, recordó la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo aquella noche. No podría permitir que la derrota se apoderara de su espíritu, no mientras Estrella estuviera a su lado. Fue en uno de esos momentos de reflexión que, inesperadamente, algo comenzó a cambiar. Al tercer día después de la siembra, comenzó a llover levemente. Don Mateo miró al cielo con una sensación de incredulidad. Era una lluvia suave, pero ya suficiente para dar esperanza. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero en ese pequeño momento sintió que había algo más en juego. Miró a Estrella, que estaba a su lado, y sonrió con una gratitud silenciosa. El caballo, con sus ojos profundos y sinceros, parecía entender el significado de ese momento. La lluvia era una señal, aunque tímida. Tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una oportunidad de empezar de nuevo. En los días siguientes, la lluvia continuó cayendo en intervalos cortos, pero suficientes para hacer que las semillas comenzaran a brotar. Don Mateo sintió un alivio inmediato, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Estrella, con su instinto agudo, parecía darse cuenta de que el campo comenzaba a respirar nuevamente. El agricultor y el caballo pasaron horas trabajando juntos, observando las plantas y cuidando el riego. Don Mateo sabía que aún era temprano para celebrar, pero la sensación de estar haciendo algo correcto lo sostenía. Sentía que de alguna forma el trabajo arduo comenzaba a dar frutos y que la vida, con todos sus altibajos, le estaba ofreciendo una oportunidad. A medida que las semanas pasaron, el maíz comenzó a crecer. Era un crecimiento lento pero firme. Don Mateo y los peones cuidaron la tierra con la máxima dedicación y Estrella estuvo al lado de su dueño en cada paso. A cada nuevo brote que surgía de la tierra, don Mateo sentía un calor en el pecho, como si la tierra finalmente respondiera a su esfuerzo. Pero la cosecha aún estaba lejos. El agricultor sabía que no podía relajarse. La sequía y los desafíos de la finca no se habían ido, solo esperaban la próxima oportunidad para atacar. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por ahora, la sensación de que estaba en el camino correcto lo motivaba. La finca, que durante tanto tiempo parecía perdida, comenzaba a transformarse ante los ojos de don Mateo. A pesar de la lucha diaria, algo en su alma comenzó a renovarse. Sabía que el ganado necesitaba más cuidados, que Furioso aún representaba una amenaza, pero la pequeña victoria de la plantación trajo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Sabía que el futuro aún era incierto, pero había algo profundo e inquebrantable en su voluntad de luchar. Miró a Estrella, que parecía haber comprendido lo que estaba sucediendo. El caballo, aunque cansado, aún tenía la fuerza de un verdadero guerrero, y don Mateo sabía que esa fuerza era todo lo que necesitaba para continuar. Una tarde, cuando la luz del sol comenzaba a disminuir y el campo estaba tranquilo, don Mateo se sentó junto a Estrella, cansado, pero con una sonrisa en el rostro. Miró la plantación de maíz, ahora más densa, y respiró profundamente. «Estamos ganando, Estrella», dijo en voz baja, más para sí mismo que para el caballo. Estrella respondió con un relincho suave, como si comprendiera la gravedad de esas palabras. Don Mateo miró el horizonte y sintió una sensación de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero la sensación de haber encontrado un nuevo camino, de haber luchado hasta el final, era lo que lo mantenía en pie. La finca aún podría estar lejos de ser salvada, pero ese momento de triunfo, pequeño pero significativo, era algo que nadie podría quitarle. El tiempo continuó pasando y con él, las promesas de un futuro incierto comenzaron a concretarse de manera lenta y gradual. La plantación de maíz crecía cada vez.
vez más fuerte, aunque el camino aún fuera arduo. Don Mateo sabía que aún necesitaba mucho más para garantizar el sustento de la finca, pero algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. La relación con sus peones también parecía comenzar a estabilizarse. Ellos notaron el cambio en el campo y comenzaron a ayudar de manera más comprometida, como si vieran una posibilidad de victoria donde antes parecía no haber ninguna. José, aunque aún escéptico, comenzó a ayudar más, con un brillo en los ojos que antes había perdido. La energía en la finca, que antes era de desesperación, ahora se transformaba en un trabajo conjunto, una colaboración que no veía desde hacía mucho tiempo. Estrella, por su parte, se recuperaba poco a poco. Aunque los días de gloria de antes parecían distantes, el caballo se convirtió en un símbolo de la resistencia de don Mateo. Cada vez que el agricultor miraba a Estrella, sentía una ola de gratitud. Era como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad. Y la lealtad del caballo le recordaba que por más difíciles que fueran las cosas, aún había algo precioso que preservar. Estrella ya no corría como antes, pero su presencia era un cimiento para don Mateo. El agricultor no necesitaba más que ese vínculo silencioso y profundo que compartían. Juntos habían superado muchos desafíos y ahora estaban a punto de enfrentar otro: la cosecha. Cuando llegó el mes de la cosecha, don Mateo observó su plantación con una mezcla de expectativa y aprensión. Sabía que el maíz no sería suficiente para salvar la finca por completo, pero aún así había algo renovador en ese ciclo. Trabajó con los peones, cortando las mazorcas y revisando el estado de los granos. Cuando el trabajo terminó, los resultados fueron mejores de lo que había imaginado. No era una cosecha abundante, pero fue suficiente para traer alivio. El maíz tenía una calidad excelente, y eso significaba que podría vender parte de la producción. La tierra, como si respondiera en Millau Sinindeli. Silencio. Había dado frutos. Don Mateo se sentó en el campo, mirando las mazorcas maduras, y sintió una ola de alivio. Algo que parecía imposible ahora estaba sucediendo. Tenía una oportunidad real de salvar la finca. A pesar de la pequeña victoria, la lucha aún no había terminado. Don Mateo sabía que no podía descansar, que el futuro aún era una incógnita, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un calor en el pecho que no venía del sol. Era la sensación de que finalmente estaba en control de su destino. Aunque el camino por delante fuera tortuoso e impredecible, sabía que ya no estaba más solo en el viaje. Estrella, su caballo, su compañero, estaba allí, a su lado como siempre lo había estado. Enfrentarían lo que fuera, juntos. Con la cosecha terminada, don Mateo decidió invertir los recursos en mejorar el ganado. Furioso, el toro que había sido la causa de tantas dificultades ahora parecía menos amenazante. Don Mateo sabía que aún sería necesario mantener al toro bajo control, pero la situación ya no parecía tan desesperada. La finca, aunque lejos de ser próspera, había dado un paso importante hacia la recuperación. La palabra recuperación aún sonaba extraña en los oídos de don Mateo, pero sabía que en algún lugar dentro de sí había encontrado un poco de paz. Con el tiempo, la finca de don Mateo volvió a ser una sombra de lo que era antes. Aún enfrentaba desafíos, pero ahora tenía la confianza de que podría superarlos. Los peones volvieron a trabajar con más ganas, e incluso José, que antes cuestionaba todo, comenzó a ver los frutos del esfuerzo colectivo. Don Mateo sintió que de alguna manera su terquedad había sido recompensada. Ahora estaba más fuerte, más confiado, y sabía que podría seguir adelante, no importaba lo que sucediera. Estrella, el caballo, se volvió aún más querido en la finca. La lealtad del animal había sido puesta a prueba de maneras que don Mateo jamás imaginó. Y cada paso dado por Estrella era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había algo a lo que aferrarse. Cuando don Mateo caminaba por los campos ahora, ya no veía solo una tierra seca y marcada por las dificultades, sino un lugar que de alguna manera aún tenía algo que ofrecer. Estrella estaba con él, y eso era más que suficiente para seguir adelante. Esa tarde, mientras el sol se ponía y la brisa suave acariciaba el campo, don Mateo se sentó bajo el viejo árbol que siempre lo había acompañado. Miró a Estrella, que estaba a su lado, observando tranquilamente el horizonte. «Lo logramos, amigo», dijo, sin esperar respuesta. La verdad era que sabía que el viaje aún estaba lejos de terminar, pero en ese momento sentía que de alguna manera la superación ya se había alcanzado. La tierra aún tenía mucho que enseñar, pero don Mateo ya no veía la lucha como una carga. Ahora la veía como una oportunidad. Y mientras hubiera vida, mientras Estrella estuviera a su lado, seguiría luchando. Los meses siguientes trajeron consigo más desafíos, pero también más aprendizaje.
La pequeña finca de don Mateo, aunque lejos de la prosperidad de tiempos pasados, se había convertido en un símbolo de resistencia. El maíz que había sembrado no solo ayudó a sostener la tierra, sino que también trajo algo de alivio financiero. Las ventas fueron suficientes para cubrir parte de las deudas, y el rebaño, bajo cuidados más atentos, comenzó a recuperarse. Furioso, el toro, ahora más controlado, era una presencia imponente en el campo, pero ya no causaba los mismos daños que antes. Don Mateo había sabido encontrar el equilibrio entre la necesidad de fuerza y el cuidado de los animales, y eso hizo toda la diferencia. Don Mateo también comenzó a darse cuenta de que, por más que la finca fuera importante, había otras cosas que tendría que aprender a valorar. Comenzó a restablecer vínculos con su familia, que lo buscaba, preocupada por su salud y por lo que quedaba de su legado. Los peones, que antes estaban escépticos, ahora veían así por don Mateo de una manera diferente. Lo respetaban más, no solo como jefe, sino como alguien que, a pesar de todas las dificultades, no se rindió. Y eso para don Mateo tenía un valor inmensurable. A cada sonrisa de sus peones, a cada palabra de apoyo de sus familiares, sentía que la verdadera victoria no era solo salvar la finca, sino salvarse a sí mismo. El vínculo con Estrella, sin embargo, seguía siendo el centro de su viaje. El caballo, aunque más viejo y cansado, seguía siendo su fiel compañero. Don Mateo sabía que mientras Estrella estuviera a su lado nunca perdería la esperanza. El caballo le recordaba lo que realmente importaba: la perseverancia, la lealtad y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Estrella ya no necesitaba probar nada. Ya había dado todo lo que tenía para ayudar a su dueño, y don Mateo jamás olvidaría el sacrificio del caballo. La gratitud que sentía por Estrella se volvía más profunda con cada día. Las estaciones pasaban y con ellas don Mateo fue aprendiendo a lidiar con los altibajos de la vida. La finca se estabilizó lentamente, pero él sabía que no podía descansar. El futuro aún era incierto, pero ya no temía tanto a la incertidumbre. Había aprendido a vivir con ella. Don Mateo comenzó a cuidar más de sí mismo, descansando cuando podía, cuidando su salud e incluso permitiéndose momentos de alegría con sus familiares. La vida aún no era fácil, pero sentía que había reencontrado algo mucho más valioso que el dinero o el éxito: la paz de saber que había dado lo mejor de sí. En una tarde tranquila, mientras caminaba por los campos de maíz que ahora florecían de manera constante, don Mateo miró a Estrella y sonrió. El caballo estaba más viejo, sí, pero sus ojos aún portaban la misma llama de determinación. Habían superado tanto juntos, y aunque el trabajo nunca estuviera completo, don Mateo sentía que había conquistado algo duradero, una vida construida sobre el esfuerzo constante y el amor por los seres vivos que lo rodeaban. Estaba en paz, sabiendo que independientemente de lo que sucediera, él y Estrella siempre tendrían uno al otro. El mercado local comenzó a abrirse nuevamente para don Mateo. Con la mejora de la cosecha, pudo hacer nuevas inversiones, siempre de manera cautelosa, con el mismo respeto por la tierra y los animales que lo había guiado hasta allí. La finca ya no era lo que fue, pero ahora era un reflejo de la fuerza y sabiduría adquiridas con la superación. Don Mateo sabía que ya no necesitaba luchar contra el viento, sino con él, siempre con respeto y equilibrio. Miró los campos a su alrededor, el rebaño que ahora estaba en crecimiento, y a Estrella, que se acercaba lentamente. El caballo, con su melena dorada, parecía entender lo significativa que había sido esa jornada para ambos. El futuro era incierto, pero a don Mateo ya no le importaba. Se había reconciliado con la vida, con sus dificultades y con sus victorias. Lo que le esperaba en el horizonte era solo otra etapa, otro desafío que enfrentaría con el mismo coraje y esperanza que lo habían acompañado desde el principio. Al final de cada día, cuando la luz del sol se ponía detrás de las montañas y el campo se silenciaba, don Mateo se sentaba junto a Estrella, como siempre lo había hecho. Miraba el horizonte sabiendo que por más que la vida hubiera sido dura, había conquistado la victoria más importante: la paz de saber que al lado de su fiel caballo había superado lo imposible. Juntos habían vencido la batalla contra las dificultades de la vida rural, y al final, eso era todo lo que realmente importaba. Estrella, con sus ojos tranquilos y su presencia constante, era la prueba viva de que incluso en las circunstancias más difíciles, la verdadera fuerza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se compartía con aquellos que realmente importan. Ahora que has seguido esta increíble historia de superación, quiero saber de ti. ¿Qué te tocó más? ¿Qué aprendiste y cómo puede eso cambiar tu vida? Deja tu comentario aquí abajo, comparte tus reflexiones porque tu opinión es muy importante para nosotros y puede inspirar a otras personas.
Y no olvides, si este contenido hizo la diferencia para ti, dale like al video para mostrar que este mensaje está impactando tu vida. Suscríbete también al canal para no perderte más historias que pueden hacer la diferencia en tu día a día. Sigamos juntos en esta jornada de superación. Nos vemos en el próximo video y no puedo esperar para leer todo lo que tienes para compartir.